Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Osvaldo García, ingeniero de aplicaciones en la empresa Diseño y Manufactura Digital, líder de ventas de SolidWorks en México, y a nombre de la compañía les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado Entendiendo los defectos de inyección de plásticos. En la siguiente hora vamos a estar trabajando con SolidWorks Plastics, donde vamos a identificar los principales defectos que se dan en este proceso de inyección de plásticos, su identificación, cómo combatirlos y también cómo es que se lleva a cabo un análisis de simulación de inyección de plásticos en SolidWorks Plastics. Antes de comenzar de lleno con este webinar, vamos a hacer algunas sugerencias. Como primer punto, todos los participantes se encuentran en modo de solo escucha, es decir, no podré escucharlos si ustedes hablan. Sin embargo, ustedes pueden realizar comentarios, alguna pregunta en la parte de chat. En su ventana en la parte derecha aparece un panel en el cual tenemos el recuadro de chat, donde ustedes podrán realizar preguntas, algún comentario, y las preguntas al finalizar las vamos a responder. Tenemos un espacio definido para la sesión de preguntas y respuestas. Así que siéntanse en toda confianza de poder realizar una pregunta y al final será respondida. Pues bien, a continuación vamos a mostrar la agenda de este webinar y vamos a empezar hablando acerca de lo que es SolidWorks Plastics. Enseguida trabajaremos sobre el flujo de trabajo de lo que son los análisis de inyección de plásticos. Y después entraremos ya de lleno a lo que son los principales defectos que se dan en este proceso, cómo es que se identifican y algunas formas en las cuales podemos corregirlos. Haremos un breve resumen de lo visto y pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Pues bien, este webinar está ligado a anteriores webinars que hemos dado, en el cual hemos mostrado esta nueva estrategia que tenemos en SolidWorks, donde pasamos del diseñador a lo que va a ser el analista. Y estas dos etapas van tomadas de la mano. Mientras voy diseñando, voy haciendo la validación de lo que es el diseño, la pieza que estoy desarrollando, el proyecto, el sistema, a través de varias herramientas, ya sea de forma individual o también de forma conjunta, teniendo lo que son simulaciones multifísicas. En un webinar anterior vimos las mejoras que presenta SolidWorks en su versión 2018 para los módulos de SolidWorks Motion, SolidWorks Simulation y Flow Simulation, con los cuales nosotros hacemos pruebas y validaciones de la parte estructural y la parte cinemática, y también la parte de fluidodinámica con SolidWorks Flow Simulation. En este webinar vamos a hablar sobre la parte de la validación de las piezas que son inyectadas mediante plásticos, haciendo uso de la herramienta de SolidWorks Plastics. Bien, el primer punto de la agenda es hablar acerca de qué es SolidWorks Plastics. SolidWorks Plastics es una herramienta que pertenece al conjunto de todas las herramientas de simulación que tiene SolidWorks. En este caso, nosotros vamos a poder analizar distintas pruebas que podemos aplicar a lo que son las piezas que diseñamos, a la parte de los moldes y los demás sistemas que están embebidos dentro de la parte del moldeado por inyección. Podemos nosotros ver cómo es que el flujo de plástico fundido recorre, llena lo que va a ser las cavidades de nuestros moldes, cómo es que se llena la pieza que estamos diseñando. Y en este proceso nosotros podemos identificar lo que son defectos que se pueden dar tanto en piezas y en moldes. Conociendo estos defectos, nosotros podemos evaluar varias cosas. Una de ellas es qué tan viable, qué tan fácil va a ser la fabricación de nuestras piezas, y por ende también podemos tener lo que van a ser el diseño de moldes. Ver si nuestro molde tiene los puntos de inyección necesarios, las ventilaciones necesarias y cualquier otro defecto que pueda causarse. También nosotros podemos tanto diseñar lo que van a ser nuestros canales de alimentación y también posteriormente realizar una optimización. Más adelante vamos a tocar este tema en cuanto a la optimización de los sistemas de alimentación. ¿Cuáles son los beneficios de poder realizar una validación de lo que son las piezas durante el diseño? Pues bueno, que nos vamos a evitar el rediseño de moldes. Sabemos que es algo costoso, tanto mandar a hacer un molde, pero si este sufre alguna modificación, ya sea que se pueda modificar o que se tenga que volver a hacer un molde desde cero. Esto impacta tanto en tiempo como en lo que va a ser el recurso económico. Entonces, haciendo el análisis podemos evitar ese rediseño de moldes. También mejoramos mucho la calidad de nuestras piezas, aumentamos su resistencia, su apariencia,
Y también otro de los beneficios que tenemos es que aceleramos el tiempo en el que sacamos al mercado nuestros productos. Porque nuestra pieza ya está validada, sabemos que es viable su fabricación y tenemos el molde y sistemas tanto de alimentación y de refrigeración correctos para lo que va a ser el diseño de nuestras piezas. Bien, gracias a SolidWorks Plastics podemos analizar distintos procesos como es el moldeo por inyección, la inyección asistida por gas, tenemos también el moldeo por inyección-reacción, la coinyección y también la parte del sobremoldeo. Todos estos procesos pueden ser validados usando SolidWorks Plastics. Cada una de estas funcionalidades están ligadas a lo que va a ser un tipo de licenciamiento. Igual que la parte CAD y la parte de simulación, SolidWorks Plastics también se organiza en niveles. Tenemos un primer nivel de licenciamiento, que es el licenciamiento estándar, donde todas las funcionalidades están enfocadas al diseño del producto como tal, y podemos nosotros evaluar lo que es el llenado de nuestras piezas, identificar algunos defectos como los tiros cortos o short shots, líneas de soldadura, lo que van a hacer también, qué pasa si nuestro modelo ponemos múltiples puntos de inyección, 2, 3, ver cómo es que funciona de mejor manera, detectar lo que van a ser marcas de hundimiento, trampas de aire. La licencia professional está enfocada, también habilita funcionalidades enfocadas a lo que va a ser el diseño de moldes, pues nosotros podemos valorar lo que va a ser el encogimiento de nuestras piezas, si tenemos múltiples cavidades, y con esto también viene ligado el balanceo de los runners de los sistemas de alimentación. Tenemos la parte de la coinyección, el sobremoldeo o también tener injertos, la inyección de gas y válvulas. Y por último tenemos la licencia Premium. En esta licencia Premium lo que tenemos es que se juntan todas las funcionalidades de las anteriores licencias y también se habilitan nuevas funcionalidades como el análisis de deformación y el análisis avanzado de lo que van a ser nuestros sistemas de refrigeramiento. Con esta licencia Premium nosotros alcanzamos lo que va a ser tanto el diseño de moldes como lo que es la parte de la optimización de lo que son los procesos. Pues bien, siguiendo con los temas de la agenda, vamos a ver el flujo de trabajo de lo que son los análisis de inyección. Bien, el caso de estudio que vamos a estar trabajando es un modelo de Legos. Es este aerodeslizador. Para probar que las capacidades de SolidWorks Plastics van más allá de que nosotros diseñemos las piezas, podemos tomar algún modelo o algunas piezas que alguien más haya creado y nos las envíen. En este caso hemos tomado este modelo de la página de GrabCAD y el usuario Nathan Duggins lo ha subido. Vamos a utilizar el modelo que él diseñó para poder validarlo mediante la parte de simulación de inyección de plásticos. Sabemos que los Legos están hechos de ABS y de igual forma se hacen mediante inyección de plásticos. Aquí tenemos una pequeña animación de una máquina de inyección, tenemos los pallets, se funde el polímero, se inyecta y después viene la parte de la inyección. Entonces este es un ejemplo de cómo vamos a validar cada una de las piezas y vamos a identificar algunos defectos que pueden aparecer durante el proceso de inyección de plásticos. Bien, ¿cómo es que se configura un análisis de simulación de inyección de plásticos? Pues bueno, al hacer un análisis de simulación, tenemos que todo surge a partir de un mallado. Todo análisis, tanto el estructural como el análisis de fluidos o de inyección de plásticos, surge a partir de un mallado. No podemos evitar este paso. Enseguida, nosotros vamos a asignar lo que van a ser las condiciones del material. ¿Qué material estamos inyectando? En este caso, la configuración del polímero. Después, algunos parámetros tanto de llenado, de empaque, de refrigeración o de deformación. Posteriormente, vamos a indicar los puntos de inyección y después viene la parte de la ejecución y el análisis de resultados como tal. Bien, ahora sí vamos a entrar de lleno a hablar de los principales defectos que se presentan en la inyección de plásticos. Y de lo primero que vamos a hablar no es un defecto como tal, pero es algo que hay que tener bastante en cuenta cuando diseñamos nuestras piezas, es el ángulo de salida. Este ángulo de salida, entre sus principales objetivos, es facilitar la expulsión de lo que van a ser nuestras piezas a partir del molde. En general, para no variar demasiado la forma de nuestras piezas, este ángulo de salida se sitúa entre 0.5 a 2 grados de ángulo de salida. Si una pieza que diseñamos es muy larga o es muy alta, entonces se necesita un mayor ángulo de salida.
Otra de las cuestiones por las cuales este ángulo de salida es necesario, otro de sus beneficios, aquí vamos a ver una animación en la cual tenemos un molde y una pieza que se está eyectando, está saliendo del molde. Vean que cuando esta se sale o se saca del molde, las paredes rozan con lo que va a ser nuestro molde. En este caso, ¿qué sucede? Pues bueno, muchas veces pueden aparecer algunos defectos superficiales. Lo ideal es que con el ángulo de salida, conforme la pieza sale, vean que se crea un pequeño gap, un espacio libre, que evita que la pieza roce con nuestro molde. Ese también es uno de los principales beneficios que aporta lo que va a ser el ángulo de salida y que es bastante importante tomarlo en cuenta. Bien, vamos a ir a SolidWorks y vamos a tener aquí lo que es nuestro modelo. En este caso, vamos a seleccionar una pieza, la abrimos por separado y aquí tenemos este bloquecito. Vamos a empezar un análisis de ángulo de salida. Esta herramienta está en la parte de diseño. Seleccionamos una cara plana, la dirección hacia dónde se va a sacar el molde y vamos a suponer un ángulo de salida de 0.5 grados. Vean que en la parte que aparece de color amarillo es donde se necesita tener un ángulo de salida. Vamos a abrir el ensamble donde está este bloque y lo que va a hacer su molde. Vean que cuando el molde está saliendo, está teniendo contacto con lo que va a hacer la pieza. En este caso, o en algunos otros, podría crearse defectos superficiales en lo que va a ser la etapa de desmoldeo. Vamos a utilizar la herramienta de detección de interferencias. Activamos la coincidencia como interferencia para ver las caras que están teniendo contacto y veamos que son 5 caras en este caso. Vamos a hacer énfasis en la interferencia 5, que es el exterior de lo que es nuestra pieza. Vamos a regresar al modelo de nuestra pieza y vamos a editar la operación de extrusión. Vamos a agregar el ángulo de salida y vamos a aumentar para ver esa dirección. En este caso veamos que vamos a tener que agregar un ángulo de salida hacia afuera y lo establecemos en 0.5 grados. Hacemos nuestro análisis de ángulo de salida, seleccionamos la cara plana, la dirección del desmoldeo y ponemos 0.5 grados. Ahora vean que aparece en color amarillo toda la parte exterior de nuestra pieza. Esto significa que el ángulo de salida es correcto. Ese mismo ángulo de salida que tenemos de 0.5, tanto también se tiene que agregar en el molde. Veamos que cuando este molde se está eyectando, ahora se crea un espacio libre, un gap entre la pieza y lo que va a ser nuestro molde, evitando que haya rozamiento en la expulsión de lo que va a ser la pieza. Vamos a hacer uso también de lo que van a ser nuevamente la herramienta de detección de interferencias y vamos a ver que en este caso ya no tenemos 5 interferencias, sino que son 4. Una de la cavidad interior del bloque y los soportes donde se conectan, los conectores que están en la parte interior para conectarse con demás piezas. Vamos a regresar a lo que va a ser nuestro modelo y vamos a agregar el ángulo de salida a aquellas zonas donde se requiera. Como vimos, en la cavidad teníamos la coincidencia, entonces en este caso vamos a agregar también nuestro ángulo de salida. De igual forma lo vamos a establecer en 0.5 grados, pero primero hay que determinar la dirección hacia dónde se va a tener ese ángulo de salida para evitar ese rozamiento. Vamos a probar en este caso que sea hacia adentro y vemos que efectivamente hacia adentro es la dirección que debe tener este ángulo de salida. Ponemos 0.5 grados y vamos a hacer el análisis de ángulo de salida para verificar que sea correcta la dirección del ángulo de salida. Seleccionamos la cara, dirección de desmoldeo y ven que ahora la zona de la cavidad ya no está en color amarillo, sino que está en color verde. Vemos que también están en color amarillo los conectores. Vamos a habilitar el ángulo de salida, ponemos 0.5 grados, que es lo que establecemos, y cambiamos la dirección, que debe ser la misma que tenía la cavidad. Vean que ahora cambia a color verde, quiere decir que el ángulo de salida va a funcionar cuando nosotros lo quitemos del molde. De igual forma, para lo que van a ser los conectores de la parte de arriba, agregamos nuestro ángulo de salida. Bien, vamos a regresar a lo que es nuestro ensamble y vean que en la parte superior tenemos nuestro gap, nuestro espacio libre. Cuando se retire el molde, tenemos que la pieza no va a rozar. Vamos a hacer la parte de la detección de interferencias, no tenemos. Vamos a alejar un poco más el molde y vamos a ver que en los conectores, conforme se va retirando lo que va a ser nuestro molde, se crea ese espacio libre donde evitamos lo que va a ser el rozamiento
el molde con la pieza. Es muy importante que desde la parte del diseño vayamos analizando todos estos posibles defectos que se pueden llegar a tener. Bien, hasta aquí no hemos utilizado las herramientas de simulación de plásticos, estamos en la parte de diseño como tal, algo que hay que tener bastante en consideración. Bien, a continuación vamos a empezar a ver como tal lo que es los defectos de la parte de inyección de plásticos. Un primer defecto que tenemos es algo conocido como short shot o tiro corto. ¿Por qué se crea? Pues bien, porque el polímero que se inyecta no alcanza a cubrir toda la superficie de la cavidad del molde. No se llena como tal. Entonces aquí vemos dos imágenes donde vemos que nos hace falta el polímero. En este caso no se terminó de llenar nuestra pieza. De igual forma aquí tenemos otra pieza en la cual no se alcanzó a llenar completamente todo el molde. Principales causas, pues bueno, tenemos que faltan algunos puntos de inyección, lo que van a ser los runners o también lo que son ventilaciones, escapes de aire. Otra cosa que también es bastante importante mencionar es que si tenemos lo que van a ser paredes delgadas, espesores bastante pequeños o secciones donde tenemos de un espesor, digamos, grande y se va reduciendo el espesor, vamos a necesitar aumentar la presión. Ese también es uno de los factores claves en la parte de que se desarrolle un short shot. También tenemos que en algún momento llegue a solidificarse el polímero y evite que el que está fundido, el que sigue líquido, siga avanzando, se crea un tapón. Entonces vamos a ir a SolidWorks y vamos a elegir una pieza. En este caso vamos a elegir las aspas y vamos a montar un análisis de inyección de plásticos. Seleccionamos el complemento de SolidWorks Plastics y como les mencioné, todo análisis de simulación surge a partir de una malla. En este caso vamos a hacer un mallado únicamente de la superficie. Vean que aquí tenemos el parámetro de tamaño de triángulos que nos define el tamaño de lo que van a ser los elementos que se crean en el mallado. Estamos creando la malla y ahorita vamos a ver, aquí aparece cada uno de los elementos que recubren toda la superficie de lo que va a ser nuestro modelo. Tenemos estadísticas de lo que va a ser los parámetros de malla, pero por el momento no vamos a hacer énfasis en los parámetros de la malla. Vamos a agregar lo que va a ser el polímero. Vemos que tenemos una base de datos. Esta base de datos cuenta con más de 4,000 materiales comerciales, donde están cargadas todas sus propiedades, viscosidad, conducción térmica y también lo que va a ser sus parámetros en general, las temperaturas que debe tener, los esfuerzos cortantes límites que debe estar sometido el esfuerzo, el polímero. Y bien, enseguida vamos a abrir lo que van a ser los ajustes de llenado. Vean que en este caso la presión máxima de inyección es de 25 megapascales. Vamos a insertar un punto de inyección, en este caso lo vamos a poner en esta zona, lo señalamos y lo agregamos. Bien, lo que sigue a continuación, ya hemos definido la malla, el polímero que se va a inyectar, los parámetros y el punto de inyección. Por tanto, vamos a proceder a lo que va a ser su ejecución. Vean que conforme va avanzando el análisis, nos va diciendo qué porcentaje de nuestra pieza se ha llenado, un 20% y la presión que se ha alcanzado. En este caso, vamos a pasar ahorita a un 40% y tenemos un 22.34 megapascales de presión y nos aparece una advertencia de que la presión máxima de 25 megapascales de inyección se ha alcanzado. Por tanto, ya no se puede inyectar más polímero. Y vemos aquí en un asistente de informes que tenemos que nos dice que nuestra pieza no se ha llenado completamente, que el valor de presión o algún otro parámetro está causando este tiro corto. Podemos animar el resultado y vemos aquí en el gráfico de presión al final de llenado que nos decía que teníamos que un 50% de lo que es nuestra pieza se ha llenado. En este caso, en el gráfico de facilidad de llenado, noten la zona roja, nos marca un aviso, es decir, aquella zona donde no llegó el polímero. Pues bien, entonces vemos que nos faltó presión, entonces vamos a ponerla de 25, la vamos a subir a 100. Esa presión de 100 es lo que regularmente en su mayoría tienen lo que van a ser las máquinas inyectoras, manejan en su mayoría lo que van a ser 100 megapascales. Entonces, si con 25 no nos alcanzó, pues bueno, una solución podría ser aumentar lo que va a ser la presión de inyección.
Vean de igual forma que conforme va avanzando el análisis nos va diciendo el porcentaje de la pieza que se ha inyectado y la presión máxima que se ha alcanzado. Llevamos un 50% y tenemos 45 megapascales. 60 va a un 79 y parece que no se va a llenar. En efecto, en un 70% alcanzamos los 100 megapascales. Entonces, esa no es la solución. Como les mencioné algo, un aspecto importante es medir lo que van a hacer los grosores. Entonces, evaluando, vemos que si se hace más gruesa la hélice, pues no tendrá alguna repercusión de nuestro modelo. Entonces, vamos a hacerla más gruesa, vamos a aumentar lo que va a ser es el ángulo del, en este caso, perdón, la distancia de la elipse que la crea, y veamos que tenemos una hélice un poco más gruesa. Si el espesor no cambia demasiado, la presión puede lograrse. En este caso, como se cambia la geometría, tenemos que volver a mallar, mismos parámetros, no cambia absolutamente nada. Volvemos a agregar nuestro material, polímero ABS. Vean que la presión está en 100 megapascales y de nueva cuenta tenemos que indicar lo que va a ser nuestro punto de inyección. Agregamos, vamos a aceptar y vamos a ejecutar lo que va a ser nuestro análisis. Nos dice que ya hay algunos análisis previos, algunos resultados, si queremos sustituirlos. Como es un nuevo análisis, le decimos que sí. De igual forma, conforme va avanzando el llenado, vemos qué porcentaje se ha llenado nuestra pieza y las presiones que se han alcanzado, al igual como el tiempo que está tomando o que tomaría el proceso de inyección. Vemos que vamos en un 50% y tenemos una presión de casi 4, 70 de 7.5 y parece que esta vez sí se va a llenar nuestra pieza. ¿Ven? Llegamos al 100% y tenemos que la presión es de 20 megapascales. Entonces nos dice en el asesor que con 20 megapascales nuestra pieza se llena bastante bien. Podemos ver la animación y podemos ver también la presión de llenado. Vean que el volumen de llenado está en un 100%. Podemos ver también algunos parámetros de temperatura central y también lo que va a ser el tiempo de refrigeración. Este es un estimado como tal de qué tiempo le tomaría a nuestra pieza enfriarse hasta lo que va a ser la temperatura ambiente. Entonces, hemos visto que el Sure Shot tiene bastantes, puede tener diversas soluciones. Una, ya vimos que es aumentando la presión de nuestra máquina inyectora, pero si eso no es posible, entonces hay que tomar acciones en cuanto al diseño de nuestras piezas, evaluar si el cambio que vamos a hacer repercute o no en la funcionalidad para la cual está diseñada esta pieza. Vamos a ver otro defecto, en este caso son las líneas de soldadura. Estas se crean porque en el molde hay una sección donde el polímero se divide, el flujo del polímero se divide y después vuelve a juntarse. Cuando se hace esa unión nuevamente, aparecen marcas en lo que van a ser nuestras piezas inyectadas. Veamos aquí en esta animación que tenemos cómo cuando entra el polímero por donde van a ser los espacios designados para los botones de este teléfono, vemos que el frente del flujo se divide y después vuelve a unirse. En este caso aquí se crean lo que van a ser las líneas de soldadura. Muchas veces estas líneas de soldaduras no se pueden evitar por el mismo diseño que tiene nuestra pieza. Si no se pueden evitar, la recomendación es dos cosas. Una, ya sea que se pongan el punto de inyección en un punto viable y que además estas líneas de soldadura queden ocultas, o que estas líneas de soldadura se encuentren en zonas donde nuestra pieza no va a resistir grandes cargas. Estas líneas de soldadura lo que hacen es que bajan la resistencia, la rigidez de nuestras piezas. Entonces las vamos a colocar, tratar de colocar, ¿dónde? Pues donde nuestra pieza no soporte tantas fuerzas. Y esto también lo podemos visualizar en SolidWorks. Para ello, igual, en el mismo resultados que tenemos, vean que tenemos igual el tiempo llenado, habilitamos la selección de líneas de soldadura y aquí aparecen las líneas. Todas esas líneas de colores es donde el flujo en algún momento se dividió y vuelve a unirse. Vamos a verlo con una animación para entenderlo de mejor forma. Vamos a bajar la velocidad y vamos a animar. Vean que cuando se une el flujo, tenemos en este caso esas líneas de color negro que nos indica que ahí se unió lo que va a ser flujo. Vamos a ver el final de la pala
Y vamos a ver que aquí en efecto tenemos un flujo de polímero por arriba, por abajo y llega a unirse al final de la pala. Vamos a ver con más detenimiento las líneas, vamos a ver en la parte superior y veamos cómo es que cuando se une se crean esas líneas de soldadura como tal. Vamos a verlo igual veamos que en ambos lados de las palas tenemos lo que van a ser nuestras líneas de soldadura. Bien, otro defecto que aparece son las llamadas burbujas de aire. Esto sucede igual, por alguna razón pudo haberse dividido el polímero y cuando se unió logró atrapar dentro de él aire que no puede escapar. O en nuestro molde, cuando se está rellenando, llega a una zona donde el aire queda encerrado y este no puede escapar. Entonces, al tener aire, el polímero no puede ocupar ese volumen y tenemos defectos como este que se muestra en esta pieza, donde el polímero no cubrió ese volumen. Otro defecto que está bastante relacionado con estas burbujas de aire son las marcas de quemadura. En este caso tenemos que si las condiciones tanto de velocidad y la presión de inyección son muy altas, el aire que queda atrapado no va a poder ser expulsado, sino que este aire, por esta velocidad y presión, se va a comprimir y va a causar que su presión y su temperatura se eleven y que el polímero se degrade. Y también está relacionado a lo que se llama efecto Diésel, podemos decirlo como una pequeña explosión que se da y nos causa lo que va a ser como marcas de quemadura en nuestras piezas. Aquí tenemos varios ejemplos. Algunas recomendaciones de cómo podemos combatir o arreglar estas tanto burbujas de aire como lo que van a ser las marcas de quemadura. Pues bueno, ya sea que modifiquemos el molde colocando ventilaciones en lugares correctos. Pero no solamente es analizar dónde voy a poner las ventilaciones, sino también, mediante un análisis, verificar que esas ventilaciones tengan el tamaño suficiente para dejar escapar el aire, todo el aire, en un tiempo adecuado antes de que el polímero o cuando el polímero esté llegando. Y otra también puede ser la reducción de eyección, es decir, dar más tiempo al aire para que éste pueda escapar de las ventilaciones. ¿Cómo verificamos esto en SolidWorks? De igual forma, en el mismo gráfico de tiempo de llenado, vean que tenemos también la opción de atrapamientos de aire. La habilitamos y vemos que aparecen unas bolitas de color morado. Esas son las burbujas de aire. En este caso, vean de igual forma como cuando se une los frentes de lo que es el polímero, queda atrapado el aire en esas zonas. Vean de igual forma que aparece al final de la pala conforme el polímero va entrando, va empujando el aire que está dentro del molde y este tiene que escapar de alguna forma. Entonces, en este caso, aquí nos indica que el aire va a quedar comprimido al final de la pala. Tenemos que tomar acciones de diseño cuando hagamos el molde, tener en consideración estas burbujas de aire. Vamos a ver de nueva cuenta aquí la animación y vean cómo es que se quedan marcadas esas burbujas de aire. Bien, otro defecto que también aparece bastante es lo que van a ser las marcas de hundimiento o lo que son los rechupes. Esto sucede por varias razones. Una de ellas, la principal, es que tenemos distintos tamaños de espesores. Vamos a ver aquí este ejemplo en el cual tenemos en la parte de arriba una ligera capa que tiene un espesor delgado y después sigue con un espesor más grueso. ¿Cómo se producen estas marcas de hundimiento? Pues bueno, en aquellas zonas donde tenemos poco material, sabemos que va a empezar a enfriarse de forma más rápida. Vamos a tener una solidificación antes que en las zonas más gruesas. Ahora bien, como la zona gruesa no alcanza a solidificarse a la misma velocidad que la parte delgada, por fuera toda la cubierta se va a solidificar, pero en las partes gruesas, por dentro, vamos a seguir teniendo polímero líquido. Este polímero que va a estar derretido va a empezar a solidificarse y al solidificarse va a contraerse y pueden suceder dos cosas. Si la piel exterior de lo que va a ser aquellas zonas delgadas no es suficientemente rígida, ¿qué va a pasar? Que el polímero que está en el interior derretido, cuando empieza a solidificarse, se va a contraer y va a jalar la piel exterior porque no es bastante rígida.
y nos van a quedar las marcas de hundimiento, como lo podemos ver aquí en estas imágenes. En este caso, el polímero en la parte interior absorbió, jaló lo que va a ser la superficie exterior. Pero también podemos tener el caso de que la superficie exterior sea bastante rígida y pueda soportar ese encogimiento de lo que va a ser el polímero que está dentro. Y por tanto, en ese caso, se van a formar como pequeñas cavidades, como si fuera poros que tiene por dentro lo que va a ser nuestra pieza. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues bueno, hay bastantes formas. Una de ellas es, ya vimos que es el espesor el que causa esto, entonces modificar lo que va a ser el espesor de nuestra pieza, buscando que la transición de lo que son los espesores pues sea la menor posible. También esto sucede mucho cuando tenemos lo que van a ser refuerzos. Entonces, una idea, una recomendación general es que ese espesor de los refuerzos sea aproximadamente entre un 50 y un 80% del espesor de aquellas paredes a las que está sirviendo como refuerzo. Y otro punto podría ser el ubicar el punto de inyección cerca de lo que son los espesores gruesos. Esto nos va a servir ya que el llenado de lo que va a ser las zonas más delgadas va a ser primero, se van a solidificar y después enseguida viene todo el enfriamiento de lo que va a ser nuestra pieza. Bien, vamos a ir a SolidWorks y en este caso vamos a elegir la misma pieza que analizamos para el ángulo de desmoldeo. Vamos a crear un análisis. Partimos en este caso de lo que va a ser la malla superficial. Vamos a modificar el tamaño de los elementos a 0.5 milímetros. Creamos la malla. Aquí la tenemos. Y vamos a aceptar lo que van a ser las estadísticas y herramientas para analizar lo que va a ser el mallado. Vamos a asignar el polímero. Vamos a seguir trabajando con ABS para todas las piezas. Y vamos a definir nuestro punto de inyección. Aquí algo importante que vamos a señalar es que el punto de inyección es en un nodo del elemento. Lo seleccionamos y ese punto de inyección se relaciona a un elemento del nodo que tocamos. Tenemos la malla, el polímero y el punto de inyección, entonces vamos a ejecutar lo que va a ser nuestro análisis. De igual forma, en cualquier análisis que nosotros hagamos, conforme se va ejecutando, vamos a ir obteniendo un preview de cómo es que se va llenando lo que es nuestra pieza. Igualmente 80% y la presión que se alcanza. En este caso alcanzamos el 100% y lo que vamos a analizar son las marcas de hundimiento, también conocidas como rechupes. En este caso vamos a utilizar otra herramienta que es la de medir. La seleccionamos y aparecen 3 cuadros. Aquel cuadro que tenga una palomita es el que vamos a poder nosotros mover en la pieza. Vamos a mover el cuadro rojo y vamos a ubicarlo en un punto que esté rojo en nuestro modelo. Y el punto azul lo habilitamos y vamos a ponerlo en un punto azul. Vean que aquí la distancia, el resultado, aparece en el cuadro de color rosa. Entre estos dos puntos, la diferencia de hundimiento es de menos 0.15 milímetros. El punto azul está más arriba que el punto rojo. Vamos a seguir probando. Vean aquí de igual forma. Tenemos la diferencia en los espesores. Para ver cómo funciona esta herramienta, vamos a seleccionar los puntos azules y vean que no hay hundimiento. El resultado es de 0.00. De acuerdo al eje coordenado que tenemos, vean que aquí en este caso el hundimiento estaría dado en lo que va a ser X, el resultado es 0. DZ nos arroja un valor porque de acuerdo al plano coordenado, si se dan cuenta, tenemos que X es la distancia, qué tan separados están nuestros puntos, tanto el azul como el color rojo, y está marcado en 2.97 milímetros. Pero el resultado en este caso es de 0, no hay un hundimiento como tal. También podemos verificar en nuestra pieza que obviamente en los puntos de conexión, los 4 puntos de conexiones de la parte de arriba son más gruesos que toda nuestra pieza como tal. Recordemos, como mencionamos, que los rechupes se dan en aquellas zonas que son más gruesas o más delgadas. Otro de los defectos que también aparecen van a ser las marcas de punto de colada. Es decir, nuestro punto de inyección queda marcado en lo que va a ser nuestra pieza como tal. Esto aparece debido a lo que va a ser una propiedad de los polímeros, que son el esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante se produce cuando tenemos secciones bastante delgadas, cuando reducimos lo que va a ser el punto de inyección en cuanto al espesor más grueso y después lo hacemos más pequeño, se va creando un esfuerzo cortante.
¿Cómo podemos solucionar esto? Pues bueno, hay varias formas, ya sea que cambiemos la temperatura del molde, cambiemos el tiempo de inyección y con esto cambiemos directamente, obviamente, la velocidad de lo que va a ser la inyección. Podemos cambiar incluso el polímero que estamos inyectando, tendríamos que evaluar las propiedades que debe tener la pieza y su funcionalidad. Y pues bien, esto lo vamos a visualizar en SolidWorks. Para ello vamos a elegir una nueva pieza de nuestro modelo, del aerodeslizador. La abrimos individualmente y vamos a ver que esta es la pieza como tal, pero tenemos una configuración donde hemos montado lo que va a ser el sistema de inyección. Tenemos la cavidad donde va a entrar el polímero y tenemos nuestro punto de inyección. Vamos a crear un análisis de simulación de inyección de plásticos y en este caso vamos a trabajar con el mallado sólido. En esta parte tenemos la visualización de lo que va a hacer cada una de las piezas por individual. Vemos que hemos asignado canal de colada a lo que va a ser el punto de inyección. Tenemos entonces la cavidad y lo que va a ser nuestro punto de inyección. Vamos a mallar superficialmente primero lo que van a ser nuestras piezas y vamos a agregar algo que son controles de mallado, es decir, donde queremos que los elementos sean más pequeños. Para captar de mayor forma el efecto, vamos a hacerlo en el punto de inyección. Vamos a poner 0.3 milímetros de tamaño de mallado, vamos a aceptar y vamos a crear la malla. Vean en esta zona donde asignamos el control de mallado que los triangulitos son más pequeños. Para comprobar cómo es que funciona este control de mallado, vamos a poner de ese punto 3, lo vamos a reducir a punto 2 y vamos a volver a crear la malla. Vean ahora cómo es que se define de mejor forma ese cilindro, ese cono del punto de inyección. Vean que es más redondo. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a aceptar las características de lo que va a ser el mallado y las herramientas para evaluar su calidad. Y vamos a ir ahora a lo que va a ser el mallado sólido. Cuando hacemos lo que va a ser un análisis en cuanto a lo que es las marcas del punto de colada, necesitamos una malla sólida, es decir, que por dentro todo nuestro modelo también contenga elementos. Vamos a aceptar, igual estos son parámetros para observar la calidad de la malla, no nos vamos a meter en eso. Y vean ahora lo que va a hacer los polímeros. En este caso aquí de las propiedades vamos a hacer énfasis en dos principales, que va a ser la tasa de cizallamiento máximo, es decir, el esfuerzo cortante, que lo tenemos en 50.000, y el máximo esfuerzo cortante que puede ser sometido a este polímero es 0.3. Si nosotros rebasamos esos valores, vamos a tener esas marcas en lo que va a ser nuestro punto de inyección. En este caso, el polímero va a ser inyectado en la parte de arriba de nuestro sistema de colada y vamos a ver cómo es que va fluyendo y después cómo es inyectada a nuestra pieza. Vamos a hacer más grande el punto de inyección para poder abarcar todo el volumen de la parte superior de nuestro sistema de colada. Enseguida lo que vamos a hacer, pues bueno, resta ejecutar nuestro análisis. Una vez que nuestro análisis se ha ejecutado, vamos a ver una animación de cómo es que fluye el polímero, vean cómo cae por el sistema de colada y se distribuye en la pieza. Entonces lo que vamos a ver es la presión al final del llenado. Vean que en este caso esa presión está en nuestro sistema de colada y vamos a ver la tasa de cizallamiento al final. Vean que en este caso todo está en azul excepto en el punto de inyección. Ven que ahí tenemos los valores máximos como tal y es de 1.675 E a la 6, que eso equivaldría a 1.675.000, que está muy por arriba de los 50.000. Por tanto, en esta pieza vamos a tener el gate flush o también las marcas de lo que va a ser nuestro sistema de colada. Lo que vamos a hacer para solucionarlo es otra configuración donde vamos a hacer más grueso el canal. Nos dice que hemos cambiado la geometría, que las condiciones del análisis van a cambiar. Vean que tenemos el punto de inyección más grande y de igual forma tenemos ya un análisis previamente configurado. Es exactamente el mismo análisis, tiene que configurarse de cero porque cambió la geometría. Al cambiar la geometría cambia la malla, entonces hay que volverlo a realizar. Ejecutamos y una vez que está ejecutado, vean que también al inyectar más plástico, el tiempo disminuyó, el patrón en cuanto al llenado es exactamente el mismo y vamos a ver lo que nos interesa, que es en este caso la tasa de cizalla. De igual forma, vean que aparece un máximo en lo que va a ser el punto de inyección, pero en este caso, este máximo es de 29.610, que está por debajo de los 50.000 de la tasa de cizallamiento.
esfuerzo cortante. Por lo tanto, en esta pieza no vamos a tener la marca de lo que va a ser el punto de eyección, o esta va a ser mínima en cuanto a su notoriedad. Otro defecto que puede aparecer es la deformación del alabeo. En este caso, de acuerdo también a un enfriamiento no uniforme, vamos a tener que nuestra pieza se puede encoger o puede también lo que va a hacer su pandamiento. Esto lo podemos también visualizar en SolidWorks. Vamos a elegir una nueva pieza y en este caso lo que vamos a ver es que tenemos unos croquis. Estos croquis lo que tenemos es el patrón de lo que van a ser nuestros canales de enfriamiento. Simplemente son líneas que se han dibujado en lo que van a ser un croquis superior y un croquis inferior. No es necesario que los creemos como tal, como un sólido modelado, pero lo podemos hacer también desde la parte de Plastics. Para ello únicamente necesitamos los trazos. Vamos a definir esos canales de refrigeración, los seleccionamos y lo que vamos a hacer a continuación es darle los tamaños de lo que va a ser la tubería del sistema de refrigeración. Un primer punto va a ser de 5 milímetros y el segundo punto, es decir, el final de lo que va a ser cada una de esas líneas, como va a ser una tubería uniforme, también de 5 milímetros. En cuanto al número de elementos, se refiere a cuántos elementos vamos a tener particionado cada una de esas líneas. Vean que ya se crea nuestro sistema de refrigeración y también podemos crear un molde desde la parte de Plastics. Aquí simplemente vamos a agregar el tamaño del molde que rodee toda la pieza, tanto la pieza como lo que va a ser el sistema de refrigeración. Añadimos, y lo siguiente es visualizar los dominios. Vean que tenemos 3 dominios: nuestra pieza, nuestro sistema de refrigeración y lo que va a ser nuestro molde. De igual forma, a partir de aquí todo es lo mismo que hemos hecho previamente. La malla superficial vamos a ponerla en punto 8, vamos a crearla, la visualizamos, aceptamos, vemos los parámetros para evaluar la calidad de la malla y en este caso después recuerden, de una malla superficial sigue una malla sólida. Para hacer los análisis de deformación sí o sí necesitamos una malla sólida. Vean cómo tenemos por dentro todo mallado, tanto nuestra cavidad, como lo que va a ser nuestro sistema de refrigeración, como lo que es nuestro molde. Bien, vamos a aceptar los parámetros y lo que sigue a continuación es el mismo procedimiento. Vamos a agregar el polímero, en este caso de igual forma ABS, pero también tenemos que decir ahora el refrigerante que vamos a tener. De igual forma, de una base de datos con bastantes refrigerantes y sus propiedades, vamos a seleccionar el agua y también necesitamos decir el material del molde. De igual forma, en la base de datos tenemos distintos materiales con sus propiedades. En este caso vamos a seleccionar acero 420 y lo vamos a aplicar. Vamos a visualizar lo que van a ser los ajustes de llenado y vean que tenemos los que están por default. La presión de inyección la tenemos en 100. En lo que va a ser los ajustes de empaquetado, aquí lo que vemos es el tiempo de lo que va a ser la refrigeración como tal y cuánto tiempo se va a mantener la presión. Vamos a ver el enfriamiento y vean que aquí vamos a poner la temperatura ambiente a 25 grados centígrados, la temperatura a la que entra el refrigerante y cuánto refrigerante entra, en este caso un flujo volumétrico de 150 centímetros cúbicos por segundo. Tenemos que indicar por dónde es que está entrando nuestro refrigerante, así es que vamos a entrada de refrigerante y vean que únicamente aparece como seleccionable nuestro sistema de refrigeración. Vamos a seleccionar la entrada, tanto del sistema de arriba como el sistema de abajo, y vamos a confirmar lo que va a ser la temperatura de entrada de nuestro refrigerante. Vean que igual tenemos los 150 centímetros cúbicos por segundo. Enseguida, ¿qué más tenemos que hacer? Pues bueno, nos falta nuestro punto de inyección. Como lo hicimos en el ejercicio anterior con esta pieza, de igual forma lo vamos a poner en el centro. Agregamos lo que va a ser la ubicación y pues bueno, ya tenemos la malla, nuestro polímero, los parámetros del sistema de refrigeración y el del molde. Entonces vamos a ejecutar. Vean que tenemos ahora más estudios disponibles. En este caso vamos a hacer el estudio completo de todo el proceso. Una vez que se ha ejecutado podemos ver cómo es que se inyecta esta pieza, el patrón de llenado
Y vemos que ahora no solamente tenemos resultados de flujo, sino que también podemos visualizar el de refrigeración, es decir, cuánto va a tardar nuestra pieza en enfriarse, la temperatura media que va a alcanzar y la temperatura al final de lo que va a ser la etapa de refrigeración. Bien que tenemos 30 grados en cuanto al mínimo. Vemos la parte del empaquetado, es decir, la presión que se da en esta etapa de empaquetado, y vamos a ir a la parte que nos interesa, la deformación. La deformación de las piezas por inyección se puede descomponer en dos: las tensiones que se quedan dentro de la cavidad o también tensiones y esfuerzos térmicos. En este caso vamos a ver la combinación de estos dos esfuerzos y vamos a visualizar lo que va a ser la deformación. Vean que aquí podemos tener una escala y una animación. En este caso la deformación está a escala 3. Y vean, con la animación podemos ver cómo es que nuestra pieza se encoge. Vamos a cambiar de posición y vamos a aumentar esa escala a 5 y de nueva cuenta vamos a animar para ver ese efecto. Vemos la pieza inicial y cómo es que esta comienza a lo que va a hacer encogerse en la etapa de enfriamiento. Bien, el siguiente defecto que vamos a ver es algo que se llama jetting, o lo que es gusanillo. Y esto se provoca porque tenemos lo que va a ser el punto de inyección a grandes velocidades, grandes valores de presión, pero en un inicio el flujo no hace contacto directo inmediatamente con lo que va a ser la cavidad, por lo cual se forma como un chorrito. Vean que en este caso, ¿cómo se ve el defecto en las piezas? Vean que tenemos aquí este gusanillo como tal. Y pues bueno, hay bastantes formas de cómo evitar lo que va a ser este gusanillo. Una de ellas puede ser una entrada sobrepuesta o lo que va a ser, perdón, sobrepuesta o lo que va a ser submarina, con el cual lo que hacemos es que el flujo de inyección va a tener una transición más suave. Otra también es que en los puntos de inyección agreguemos una pequeña ranura de acumulación. Bien, el polímero disminuye su velocidad y entra con una transición suave, haciendo que este se expanda y cubra toda la cavidad. También podemos colocar lo que va a ser un cono invertido, donde de igual forma hacemos que haya una transición más suave. Esto también lo podemos analizar en SolidWorks. Vamos a seleccionar otra pieza, en este caso la pieza donde se conecta lo que va a ser el volante de nuestro aerodeslizador. Abrimos nuestra pieza y de igual forma vamos a crear un análisis de inyección de plásticos. Cuando analizamos el jetting, sí o sí debe ser un mallado sólido. Vamos a crearlo. Vamos a poner, en este caso, un tamaño de malla de 0.5. Vamos a visualizarla. En este caso, la malla es un poco muy gruesa, entonces vamos a bajarla a 0.3 para captar de mejor forma lo que va a ser el efecto del jetting. Vamos a aceptar lo que son los parámetros de calidad de malla. Vamos con el mallado sólido, el tamaño por default, y vamos a aceptar estas herramientas que tenemos. Polímero, recordemos que es ABS, y cuando vamos a agregar el punto de inyección, este punto de inyección lo vamos a colocar en esta posición con efectos didácticos de poder ver cómo es que se forma el jetting. Este no es el punto de inyección más adecuado, pero lo vamos a hacer para poder apreciar el fenómeno de jetting. Cuando nosotros vamos a analizar el jetting, este paso es importante. Tenemos que ir a ajustes de llenado, ajustes de solver, opciones, y en lo que va a ser el algoritmo de volumen de flujo, tenemos que ponerlo en directo. Recuerden, volumen de flujo debe de estar en directo para nosotros poder apreciar lo que va a ser el jetting. Teniendo esto configurado, lo que resta es hacer la ejecución. Una vez que se ha ejecutado nuestro análisis, vean que aparece ahora en la animación una herramienta de superficies y vamos a animar. Vean el efecto del jetting, como cuando inicia la inyección, este no topa directamente en un inicio con lo que va a ser nuestra cavidad, por lo cual tenemos un flujo de lo que es el polímero y cómo es que el llenado ya no es completamente uniforme. Y pues bueno, esto repercute en lo que va a ser las propiedades de nuestra pieza. Vamos a verificarlo en lo que es la temperatura. Vean que esa zona que se inyectó primero, gracias al jetting, tenemos propiedades distintas a las demás piezas. Vamos a observar para comparar una pieza en la cual no sucede el jetting. Y en este caso es la misma pieza que analizamos para el ángulo de salida. Vean cómo cuando se inyecta el plástico, inmediatamente toca con la cavidad del molde y tiene una transición suave
entre lo que va a ser todo el llenado del molde. Este como tal no es un defecto, pero muchas veces lo que tenemos son múltiples cavidades. Un producto necesita tener las piezas que se inyectan las mismas propiedades, tanto su acabado superficial, color, temperatura, enfriamiento, resistencia. Y para ello lo que se hace es familia de lo que son cavidades para inyectarlas de un mismo tiro. Uno de los problemas aquí es que al no tener el mismo volumen nuestras cavidades, el llenado no es uniforme. Es decir, puede que una cavidad se llene antes que otra cavidad. Vamos a seleccionar dos piezas de lo que es nuestro aerodelizador y las vamos a unir. Vean que en este caso están las dos piezas de distinto tamaño y hemos simulado lo que va a ser nuestro canal de colada con únicamente líneas. Para lo que va a ser, vamos a analizar el llenado. Entonces el llenado en este caso únicamente necesitamos una malla superficial. Ponemos en 0.5 el tamaño de la malla, vamos a aceptar y viene ahora el diseño de lo que son los canales de llenado. Para ello recuerden que no tenemos que diseñarlos físicamente, es decir, con su espesor, sino que únicamente líneas, y estos espesores los podemos agregar desde la parte de Plastics. En este caso vamos a poner el espesor de lo que son estas líneas en 5. Y lo que resta ahora es, ahora sí, el punto de inyección desde el canal de colada hacia lo que va a ser nuestra pieza. Lo vamos a poner en el punto de inyección de nuestra pieza en 2 milímetros. Vean cómo tenemos la transición de los 5 de diámetro de la pieza a los 2 que está en el punto de inyección para la creación de nuestra pieza. En ambos lados los vamos a agregar. ¿Qué resta? Pues bueno, vamos a asignar el polímero. De igual forma, el polímero es ABS. Y vamos a poner nuestro punto de inyección. Obviamente el punto de inyección va a estar en el inicio de lo que va a ser nuestro punto de colada. Bien que de inmediato toma el diámetro de lo que es el punto de colada. Vamos a ejecutar nuestro análisis y una vez ejecutado vamos a visualizar el tiempo de llenado. Como apreciamos, la pieza pequeña, la de 4 conectores, se llena antes que nuestra pieza grande. Esto también lo vamos a ver en cuanto a la presión al final de llenado. Vean que está la acumulación de polímero en la primera pieza, en la pieza pequeña, y sigue inyectando la máquina. Por tanto, ahí tenemos lo que va a ser la presión. ¿Cómo modificamos o qué tamaño de espesor debe tener lo que va a ser nuestro sistema de colada? En este caso, aquí vemos que tenemos los 5 milímetros y se va reduciendo a lo que van a ser los 2 milímetros en el punto de inyección. Hacerlo manualmente sería un tanto difícil, pero podemos hacer ayuda de la herramienta de equilibrio de canales de colada. Simplemente establecemos los parámetros del diámetro máximo en toda la tubería y del diámetro máximo y mínimo en el punto de entrada. En este caso, recuerden que teníamos 2 milímetros, le vamos a reducir entre 1 y 0.5 como mínimo, puede variar en este caso. Cuando nosotros le damos calcular, lo que se realiza es una iteración. Analiza el flujo, realiza otro análisis y interpola. En este caso, vean que cuando se finaliza, nos dice una leyenda que el tiempo de llenado antes de que se equilibrara entre la pieza que se llena primero y la segunda, tenemos 0.4 segundos. Y con la optimización tenemos 0.01 segundos de diferencia ya. Y en cuanto a los valores de presión, en un inicio teníamos de diferencia entre las presiones máximas, 8 megapascales, y se ha logrado reducir a 0.7 megapascales. Podemos ver la distribución ahora de lo que va a ser el espesor. Vean que ahora tenemos ya no de 5 en la parte inferior de los sistemas de llenado, sino que tenemos de 2.16, y también vean que el sistema de llenado en la pieza pequeña es más delgado y en la pieza grande es más grueso. Vamos a ver los tiempos de llenado y vean que ahora sí las piezas se llenan al mismo tiempo. Esto repercute en lo que van a ser las propiedades de nuestras piezas. Incluso vamos a ver el gráfico de presión al llenado. Veamos que ahora ambas tienen los mismos valores de presión, bastante bajos porque ya se han llenado y no generamos más presión con la inyección del polímero que falta. Bien, estos son algunos de los principales defectos que se presentan durante la inyección de plásticos, y como un pequeño resumen, pues bueno, vimos 10 puntos a considerar. Uno de ellos es el ángulo de desmoldeo. Recuerden que tenemos que tomarlo en cuenta para cuando sea la expulsión de la pieza, esta no roce con lo que va a ser nuestro molde. Vimos los short shots, que es cuando no se llena completamente nuestra cavidad.
Podemos modificar la presión de llenado o también tomar acciones de diseño en cuanto a nuestra pieza. Recuerden tener énfasis en aquellas zonas donde tenemos espesores delgados. Tenemos también las líneas de soldadura, lo que van a ser las burbujas de aire, y ligadas a estas tenemos las marcas de quemadura. Recuerden evaluar lo que van a hacer ventilaciones. Tenemos los rechupes que se provocan por lo que va a ser aquellas secciones donde tenemos igual una variación en el espesor, que son las marcas de hundimiento. Tenemos también las marcas de punto de colada. Recuerden evaluar lo que va a ser el esfuerzo cortante, la tasa de esfuerzo cortante que está entrando en el punto de inyección. Vimos la deformación, vimos también el efecto de jetting y cómo es el balanceo de lo que son los runners. Manualmente sería una tarea algo tediosa, pero podemos hacer uso de las herramientas que ofrece SolidWorks Plastics. Pues bien, tenemos varias redes sociales, estamos en Facebook. Este webinar y muchos otros los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. También tenemos lo que va a ser las redes sociales en LinkedIn, en Twitter, e incluso un blog donde ustedes pueden encontrar más tutoriales, más información específica sobre las diversas herramientas, tanto de simulación como algunas otras, de la parte de administración de proyectos, la parte de diseño. Y para aquellas personas que son clientes de DMD, cuando ustedes tengan alguna duda, tienen el servicio de soporte técnico y pueden descargar el add-in de SolidWorks Help, DMD Help, en el cual desde la misma interfaz de SolidWorks ustedes pueden interactuar con alguno de nuestros agentes de soporte técnico y estar en contacto con ellos, describir el problema que tienen y llegar a una solución de su problema. Bien, es así como damos por terminado a este webinar y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que en el panel, en su pantalla en la parte derecha, tenemos la ventana de chat, donde ustedes pueden poner las preguntas. Bien, Jamie Arriola nos pregunta que cómo definimos el tamaño adecuado de la malla. Bien, es un proceso un tanto iterativo. De entrada, SolidWorks nos propone un valor inicial. SolidWorks conoce la geometría con la cual está trabajando y nos propone un valor inicial. A partir de ahí, pues bueno, tenemos que hacer una evaluación de qué es lo que necesitamos ver en nuestro modelo y a partir de ahí poder definir el tamaño inicial. Contamos, en este caso no hicimos énfasis en lo que va a ser los parámetros de calidad de malla, pero SolidWorks Plastics nos ofrece las herramientas mediante las cuales podemos evaluar si el elemento es correcto. Hay algunos aspectos que hay que evaluar, pero como una receta de cocina es la parte de estar probando, iterando, viendo que tengamos buenos resultados en lo que va a ser la malla. ¿Cuándo utilizar un mallado sólido y cuándo un mallado shelf? Pues bueno, cuando nosotros únicamente queremos ver aquellos, por ejemplo, el flujo de llenado, este flujo de llenado puede ser con un mallado superficial. Puede hacerse también con un sólido, puede hacerse y podemos tener unos resultados más precisos. La variación en cuanto al mallado sólido y el mallado completo, un mallado superficial, no es bastante, pero pues obviamente al tener más elementos va a demorar. Cuando nosotros necesitamos o es de nuestro interés ver lo que es algunos efectos dentro de nuestro modelo, la pieza completa, por ejemplo, la deformación o el jetting que se produce al interior de nuestra pieza, tenemos que utilizar lo que va a ser nuestro mallado sólido. Bien, también nos preguntan si la base de datos de resinas incluye todas las versiones, si esta está disponible en cualquier versión, desde donde ustedes pueden jalar lo que va a ser cualquier polímero que esté dado de alta en la base de datos. Recuerden que esta tiene más de 4000 polímeros, pero en el caso de que este no estuviera dado de alta, ustedes pueden de igual forma agregar un polímero que ustedes tengan y cuenten con todas sus propiedades. ¿Cómo solucionamos la parte de soldadura en paredes delgadas si tenemos 3 puntos de inyección? Esta pregunta creo que es un poco específica. Ismael, si gustas, en un momento más voy a poner mi correo y puedes ponerte en contacto con nosotros para evaluar de mejor forma y nos proporciones más información acerca de
de este caso. Nos preguntan también que si tenemos lo que va a ser la versión 2016 Premium, cuenta con esos módulos. Si tienes la versión Premium de CAD, no incluye las herramientas de SolidWorks Plastics. Es una licencia, un producto que se vende para necesitamos tener la parte de diseño CAD y montar en ella lo que va a ser las herramientas de simulación de lo que va a ser, en este caso Plastics o cualquier otra que puede ser simulación estructural o simulación de fluidos. Se necesita otra licencia. En cuanto a lo que va a ser la resina, se pueden simular los índices de humedad relativa. No se pueden evaluar lo que van a ser las partes de humedad. Y de igual forma, Víctor, puedes escribir a mi correo y checamos en específico lo que necesites visualizar. La simulación de enfriamiento también nos preguntan si se puede hacer en multicavidades. Sí se puede realizar. Recuerden que ese sistema de enfriamiento, nosotros podemos, su diseño como tal puede ser a partir de un croquis y crearlo desde la plataforma de SolidWorks Plastics directamente, o ya sea que ustedes lo pongan como directamente el sólido y después en el software indiquen que ese sólido, ese cuerpo, es un sistema de refrigeración. También nos preguntan si en lo que va a ser el análisis de deformación nos puede decir en dónde colocar refuerzos. A partir de los resultados que nosotros obtenemos, podemos ver los esfuerzos que se están dando en nuestra pieza y a partir de dónde están los máximos, se define dónde es que se van a colocar esos refuerzos. Es un trabajo de ingeniería y de análisis de los resultados, pero como tal que te indique el software, aquí tienes que poner un refuerzo o no, sino que es a partir de los resultados. Bien, nos preguntan también si se puede realizar el análisis de inyección de plásticos en lo que van a ser ensambles. No. Para realizar análisis de simulación de plásticos es en piezas. Cuando tenemos lo que va a ser múltiples cavidades, vamos a tener piezas, es decir, sólidos, pero en un archivo de pieza como tal. No se puede realizar en ensambles. Bien, si no hay más preguntas, pues bueno, damos por terminado este webinar y aquí tenemos el correo. Mi correo es osvaldo.garcia@dmd.com.mx. Con toda confianza pueden escribirme y podemos ver con mayor especificidad lo que va a ser el problema que ustedes estén tratando. Les agradezco mucho su presencia en este webinar y pueden seguir al pendiente de más webinars que estamos sacando todos los días jueves a las 11 de la mañana, tanto de la parte de simulación, la parte de diseño, sheet metal, superficies, temas muy variados. Pues bueno, mi nombre es Osvaldo García y un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego.